Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Beltrán. En el video de hoy voy a dar solución a algunos comentarios y preguntas que me han hecho sobre un video anterior. Hace unas semanas publiqué un video sobre por qué era tan exitosa la falacia del neoliberalismo. El neoliberalismo se apuntaba en los 90 a ser el paradigma que diera solución a los problemas definitivos de la humanidad, a cumplir los objetivos del siglo y a cumplir los objetivos del milenio. Después de más de 3 décadas de completa dominación de este paradigma y digamos que ya se venía implementando unos 20 o 30 años antes de los 90, podemos decir a la tercera década del siglo XXI que ha fracasado por completo. Eso no lo digo yo, no es una posición ideológica ni es un sesgo de opinión, es el consenso científico dentro de las ciencias sociales a lo largo y ancho del mundo. Con muy pocas excepciones, digamos, la academia en las ciencias sociales está de acuerdo en que el modelo neoliberal ha fracasado. Así que no es una posición ideológica, es una conclusión a la que se llega luego a analizar la evidencia. Y hay evidencia, sí, claro, tiene evidencia empírica en la enorme desigualdad y la enorme pobreza que se ha generado en los países que han adoptado o asimilado el modelo neoliberal, mientras que los países que han adoptado modelos más sociales, socialdemócratas, socialistas, demuestran hoy a la tercera década del siglo XX que tienen niveles menores de desigualdad y por ende de pobreza. Ese es, pues es la realidad de hoy en día. Dijimos en el video anterior que la gran falacia del neoliberalismo está en lo que te vende y cómo te vende. ¿Sí? Lo que te vende no tiene correlación o concordancia con lo que el Estado ofrece para cumplir eso que te vende. Ya hemos dicho en el video anterior que el engaño del neoliberalismo está en venderte una libertad, venderte una falsa libertad que está atada a tus medios, condiciones y capacidades materiales de existencia. Es decir, que es una libertad que está atada a su propia condición o a su propia capacidad económica. El que defiendas o no defiendas este modelo dependerá de tu posición económica. Obviamente, si eres alguien muy adinerado que nació en una posición aventajada, vas a defender un modelo que te venda esa libertad porque tiene los medios y los recursos para hacer algo con esa libertad. Es decir, esa libertad te servirá en la medida que puedas pagar por ella. Pero si como yo has nacido y como la gran mayoría de los habitantes en este planeta, no estás en una posición aventajada, no naciste, no heredaste fortuna, pues lo más sensato es que no hay razón por la cual defiendas un modelo que no te garantice derechos fundamentales. Entonces sí, la primera aclaración que debo hacer en los comentarios que me han hecho en el video anterior es que el que defiendas o no defiendas este paradigma dependerá de tu poder económico. Obviamente, si eres Elon Musk, pues vas a defender esta posición porque tienes el capital y el dinero y los recursos con que comprar esa libertad o hacer algo con esa libertad. Pero si como el 90% de los ciudadanos de este planeta, pues no naciste en una posición de privilegio, pues lo más sensato, o al menos creo yo, es absurdo que defiendas una libertad que no te va a servir de nada. El engaño del modelo neoliberal está en eso, en venderte una libertad que sabe que no te va a funcionar de nada. Me han preguntado en el video anterior que aclare sobre qué significa el neoliberalismo, qué significa bienestar y otra serie de preguntas que me han hecho ahí en los comentarios. Es una pregunta muy válida que merece un video para ser aclarado. Es una serie de observaciones por las cuales hago este video. Si bien es cierto que la definición de conceptos es problemática, es decir, darle significado a las palabras se puede hacer por el lenguaje común, coloquialmente la gente le da significado a las palabras, pero en la academia, una persona que se dedica a la academia como yo, pues no puede solamente ceñirse a lo que la gente entienda de eso, sino que tiene que tratar de construir significados sobre esas palabras. Ahora, esos significados no los construyo yo solamente, no, eso es una construcción colectiva que viene de mucho tiempo atrás, o sea, yo tampoco soy un devenir puro de conocimiento que vino aquí a inventarse la palabra neoliberalismo, no, eso ya existía. Y yo retomo lo que han hecho pues las personas que se han dedicado al tema antes que yo, ¿cierto?
Un hombre que se dedica a la academia pues tiene en cuenta esas definiciones. En ciencias sociales las definiciones siempre son problemáticas porque nacen, más que todo son definiciones filosóficas, es decir, nacen del debate entre académicos que tenemos sobre el tema. Esto tampoco significa que nunca lleguemos a un acuerdo, no, al contrario. Se ha llegado a consensos y se ha llegado a construcciones sobre el significado del neoliberalismo. Si bien es cierto que es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados y que su definición es problemática, pues también es cierto que hay consensos sobre la definición de lo que es y lo que no es neoliberalismo. Básicamente los consensos que puedo resumir en este video son 4. Primero, el neoliberalismo se basa en el supuesto de que no existe la sociedad, es decir, no hay sociedad bajo este paradigma, sino lo que hay es un montón de individuos aislados y por alguna razón se conectan o se relacionan entre sí, pero no existe la sociedad como tal y mucho menos un Estado. Y de existir el Estado, pues no tendría ningún poder sobre el individuo, porque en el modelo neoliberal, que es un modelo netamente individualista, digamos, un buen sinónimo de neoliberal podría ser individualismo, es la existencia del individuo, solo, sin sociedad y sin Estado. Ese es un consenso al que se ha llegado, y eso no lo digo yo, parte de creo que hasta Margaret Thatcher lo difundió de esa forma, y a ese consenso se ha llegado. El otro principio sobre el que se sustenta el neoliberalismo, que parte de este primero, es que al no existir sociedad, pues cada individuo se ve obligado a competir salvajemente con sus semejantes por los recursos que, digamos, bajo el modelo neoliberal nos han hecho creer que los recursos son escasos, que no hay recursos y que se rigen por la distribución de Pareto. Es decir, si alguien los tiene, yo no los puedo tener porque hay una cantidad limitada de recursos que si alguien tiene esa cantidad, pues yo ya voy a tener menos, ¿cierto? Es como la lógica en este modelo de competencia salvaje. Claro, ¿por qué? Porque si parto de la idea de que estoy solo en este mundo, de que no hay sociedad, pues tengo que competir por unos recursos. No va a haber sociedad ni Estado que me aligere la carga o que me guíe en ese camino de la supervivencia y de la garantía de derechos fundamentales y mucho menos del bienestar. Porque lo único que hay es que el individuo se construya solo su propio futuro. Ahí viene el tercer consenso, que es que el neoliberalismo ha abusado o ha hecho uso del discurso de la meritocracia. Claro, pues si usted está solo en este mundo, tiene que competir por recursos, pues es como esta lógica de que la supervivencia del más fuerte y del más apto, que tiene un sustento científico. Digamos, yo no voy a negar que todas las falacias están bien soportadas en leyes científicas. Claro, esta ley de la supervivencia del más apto, que está comprobada, pues se aplica bien, es como el caldo de cultivo para este modelo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nosotros como seres humanos estamos diseñados para la cooperación, para el trabajo en equipo y para la sociedad. El ser humano no está diseñado para vivir solo. De ser cierto el modelo neoliberal, todo el mundo viviría aislado uno de otro como ermitaño o en el ostracismo, porque no necesitaría a nadie. Pero sí, el ser humano necesita de la sociedad. El ser humano se conforma en sociedades como otras especies de mamíferos por las ventajas que estar asociado y agrupado implica. Menos esfuerzo en la obtención de recursos, menos esfuerzo en la consecución de su proyecto de vida, más cooperación del grupo, de la sociedad y del Estado. Entonces no es tan cierto que no exista una sociedad. De hecho, la sociedad sí existe y pues esto está demostrado no solo por la sociología, sino por diversas disciplinas y ramas del conocimiento como la psicología de masas, la antropología, el derecho, la política, la economía, la geografía. Bueno, en las ciencias sociales se sustentan en la existencia de la sociedad. No serían posibles las ciencias sociales si la sociedad no existiera. El cuarto consenso, entonces retomamos. Primero, en el neoliberalismo se parte del hecho de que no existe la sociedad, sino un montón de individuos aislados. Dos, como no existe la sociedad, todo el mundo tiene que competir salvajemente, es decir,
que todo el mundo ve al prójimo no como un ser humano, no como un compañero, sino como un enemigo, como un adversario al que hay que derrotar, porque usted está solo y tiene que competir por recursos. Tercero, hace una exacerbación, una instrumentalización, un abuso, casi que una idolatría del discurso de la meritocracia para justificar, digamos, como la ausencia estatal. El hecho de que el Estado no tenga ninguna obligación con usted se soporta en la instrumentalización del discurso de la meritocracia. Ah, no, es que usted solito debe superarse. Usted a mí no me pida nada, usted solo se tiene que superar. Ese es el tercero. Y el cuarto, hay una prevalencia del bien individual que usted consigue, parte del hecho de que usted lo consigue todo solo, sobre el bien privado. Esos son los consensos que hay sobre el neoliberalismo. Hay otros temas también debatibles, que hay una gran discusión sobre los que, al menos en mi conocimiento, de pronto si alguien me pueda corregir en este asunto, hay un gran debate, pero no se ha llegado a consensos. Por ejemplo, algunos ven el neoliberalismo solo como una escuela económica. Otros, yo coincido con la postura que lo ve como un paradigma multidisciplinar y transdisciplinar, que puede ser incluso un paradigma filosófico. ¿Por qué? Porque tiene sus propios axiomas de verdad, sus propios valores morales y su propia construcción epistémica. Entonces, para mí, bien puede decirse que el neoliberalismo es una construcción filosófica. Sobre eso, pues, hay voces que, digamos, defienden que sí, otras que no, pero pues ahí está el debate. También hay consenso, hay, digamos, debate sobre el papel del Estado en el neoliberalismo. Hay quienes defienden que el neoliberalismo se sustenta en un papel fuerte del Estado, que es el que garantiza las reglas del juego para la competencia. Yo defiendo la postura de que esto no tiene sentido en el modelo neoliberal, porque si usted parte de la tesis de que no hay sociedad, de que no hay Estado, pues no tiene sentido que al mismo tiempo defienda o le pida al Estado que intervenga en una competencia que es suya. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Si usted parte de la tesis de que no hay Estado, vocifera que no hay sociedad, sino que lo que hay son un montón de individuos aislados, desconoce la existencia de la sociedad y del Estado, pues no puede al mismo tiempo decir, ah, no, es que el Estado debe poner las reglas de juego para que yo compita en el libre mercado. Primero por eso, y segundo porque si el Estado interviene poniendo las reglas de juego o regulando el mercado para que la competencia sea justa, pues ya deja de ser libre mercado. Ya deja de ser el mercado en total libertad como plantea el neoliberalismo, ¿no? Porque si el Estado está interviniendo, pues ya es un mercado intervenido. Ya no es libre mercado, ¿sí? O sea, es que la idea del libre mercado es un mercado donde el Estado no intervenga. Entonces yo no defiendo la tesis de que en el neoliberalismo el Estado tenga un papel protagónico, porque de hecho es contrario a lo que soporta el neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que soporta es que el Estado no debe tener ninguna influencia con sus ciudadanos, ¿no? Algunos hasta sustentan la tesis de que si no tiene deberes con el ciudadano, pues tampoco tendría derechos. El principal derecho que tiene un Estado sobre sus ciudadanos es cobrar impuestos, pero hay otro como aplicar justicia. Digamos, los mayores, digamos, a los niveles más ultralibertarios, pues estos días están de moda con Milei, llegan a la tesis de que si el Estado no tiene obligación sobre ti, pues tampoco debería tener derecho sobre ti. Y hay dos específicamente que tiene el Estado. Uno es cobrarte impuestos y el otro es aplicar justicia. Entonces los que defienden este modelo dicen, bueno, si el Estado no tiene obligaciones conmigo, pues tampoco debería tener derechos. ¿Sí? Sobre esos temas hay un gran debate, pero no hay consenso. En lo que sí hay consenso son los primeros cuatro. La idea de que no existe sociedad, sino un montón de individuos aislados, que por alguna razón cooperan o se conectan, pero hasta ahí. La idea de la competencia salvaje entre individuos, que lo único que genera es división en el grupo. De hecho, si usted pone a competir a una tribu o a un grupo, lo que va a generar es división dentro de ese grupo. No va a generar unidad, porque está pensado desde un modelo individualista, no desde un modelo grupal. Tercero, esta falsa idolatría a la meritocracia, porque si usted debe competir, debe conseguirse todo solo. Y cuarto, la prevalencia del bien particular sobre todo lo demás. Es decir,
en el neoliberalismo lo único que importa es la propiedad privada. Y le sumo un quinto, la idea de la libertad como máximo bien, que es con lo que empezamos el video anterior, que es la falacia que te vende el neoliberalismo. El neoliberalismo te vende una libertad, pero nunca te dice que esa libertad está sujeta a tus propias capacidades y condiciones materiales de existencia, que es donde está la falacia. Ergo, si tú tienes dinero, defenderás esa libertad, porque puedes hacer algo con esa libertad, es decir, puedes comprar cosas con ese dinero. Pero si no tienes dinero, no tienes medios, no tienes recursos, pues esa libertad no te sirve absolutamente de nada. Por eso no es de raro ver que las personas más ricas del mundo, del país, defiendan un modelo neoliberal. Claro, porque pues tienen dinero con que disfrutar de esa libertad. Pero sí es muy raro ver que personas pobres, digamos, sin recursos, sin privilegios, como yo, defiendan un modelo neoliberal que no les va a servir para nada. Defienden una libertad con la que no pueden hacer absolutamente nada. Al día de hoy sigue siendo incomprensible para mí, pero pues así llega el adoctrinamiento de masas. Y la falacia neoliberal se ha impuesto básicamente por dos vías. Una, por los políticos que utilizan el discurso neoliberal como plataforma para subir al poder y utilizar el Estado para su lucro personal. De hecho, el discurso del neoliberalismo es el caldo de cultivo perfecto para el político corrupto que quiere subir al poder para utilizar el Estado para su lucro y su beneficio personal. ¿Por qué? Porque si desde la misma campaña parte del supuesto de que el Estado no tiene ninguna obligación contigo, pero aún así convence a gente para que vote por él y se hace elegir, cuando llega al poder pues va a aplicar esa tesis neoliberal. Va a decir, yo como gobernante no tengo ningún deber con sus gobernados. No, usted me eligió, de malas usted sí me eligió, pero yo como gobernante no tengo ninguna obligación con usted porque usted está solo en este mundo y usted debe competir con sus propios medios. Lo que me sorprende es que logren convencer a gente para que voten con ellos con este discurso, pero lo logran. Sus artimañas sean. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para el gobernante que quiere subir al poder a vivir de la teta del Estado. Porque claro, el discurso neoliberal es mucho más fácil para el gobernante flojo. Es un discurso en el que si tú estás en el poder no tienes que hacer nada por nadie. No tienes que hacer inversión pública, no tienes que hacer vías, no tienes que garantizar derechos fundamentales, ni siquiera tienes que ir a sesionar en el Congreso, no. Con que te hagas nombrar es suficiente y te desentiendes de tu obligación con el pueblo. ¿Por qué? Porque estás soportado en el discurso neoliberal. Porque los individuos deben velar por sí mismos y usted como gobernante no tiene ninguna obligación con sus gobernados. Por eso es que la mayoría de los políticos flojos, que no les gusta trabajar por su gente, pues prefieren el discurso neoliberal porque, digamos, es el que nutre su flojera en el Congreso o en el gobierno. Eso no me lo estoy inventando yo, eso sucede en el mundo real, ¿sí? Esa es la primera vía por la cual se ha fomentado tanto. Los políticos prefieren este modelo porque es mucho más fácil para ellos. Los desobliga, los desentiende de sus obligaciones, los desobliga de sus deberes. Claro, es mucho más fácil adoptar un discurso que le permita ser flojo, no hacer nada por su pueblo, que un discurso donde usted sí diga desde un inicio que el Estado tiene una obligación con su pueblo y lo obliga a cumplir ese deber con su pueblo. Pues claro, es mucho más trabajo un modelo donde el gobernante admita que tiene un deber con sus ciudadanos porque le toca trabajar más que un modelo donde el gobernante diga que no tiene ningún deber. Pues básicamente con hacerse nombrar ya cumplió. Y la segunda forma por la cual se ha impuesto, se ha adoctrinado tanto a las masas con este discurso es por los medios de comunicación. Sencillamente porque los dueños de los medios de comunicación son los bancos. Y los bancos van a defender un discurso neoliberal de competencia salvaje porque ellos tienen los recursos con los cuales competir. Los banqueros les da lo mismo. Es más, los banqueros están en contradicción o, digamos, en oposición a un modelo de bienestar para el ciudadano. Prefieren un modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque tienen las capacidades, los recursos y las condiciones para competir. Así de sencillo.
Entonces, por esas dos vías, por los políticos tradicionales y por los medios de comunicación, cuyos dueños son los bancos, se ha logrado imponer a lo largo de 50 años, día tras día, el discurso del modelo neoliberal. A tal punto que hoy en día reclamar derechos, cosas como reclamar un derecho a la salud o a la educación, es considerado comunismo por el solo hecho de que tú le reclamas al Estado un deber con sus ciudadanos. Por último, para terminar, en los comentarios me han pedido que defina qué es bienestar. Reitero que las definiciones en ciencias sociales son problemáticas y siempre hay lugar a debate sobre una definición. Pero también reitero que, a pesar de que sean problemáticas, hay consensos sobre ciertas construcciones epistémicas en este caso y sobre los significados de esas palabras. Si bien la palabra bienestar tiene un montón de significados, es una palabra que presenta polisemía, una diversidad de significados, también es cierto que podemos llegar a consensos sobre el significado de lo que es y lo que no es bienestar. Lo que yo propongo en ese sentido es que el significado de bienestar debe ser una construcción colectiva del conocimiento, como toda la construcción del conocimiento, pero en este caso debe hacerse colectivamente con el grupo o con la sociedad o digamos de manera local y territorial, sobre todo. Muy importante, para mí el significado de la palabra bienestar tiene una connotación territorial y es que el bienestar en una zona determinada, atravesada por una serie de circunstancias, va a ser diferente al bienestar en otra región que no tuvo esas circunstancias. Y el mejor ejemplo de esto es Colombia. Hoy en día, con los problemas que tenemos, por ejemplo, en el Catatumbo, el significado de bienestar, específicamente en la zona del Catatumbo, que es una zona fronteriza con Venezuela, que abarca varios municipios, significará el fin del conflicto armado, vivienda digna, vivir en paz y la presencia estatal para garantizar derechos fundamentales como la educación o la salud. Mientras que zonas privilegiadas como Bogotá, que nunca sufrió el conflicto armado, aquí nunca se supo qué fue el conflicto armado, bienestar va a significar otra cosa. Andar en carro a toda hora sin trancones, básicamente que no haya trancones, buen tránsito, buen tráfico, que el pasaje de Transmilenio sea más barato, que se descontamine el río Bogotá o que haya menos smog en la ciudad o menos delincuencia, qué sé yo. El caso es que el significado de bienestar debe hacerse en este juego de cooperación Estado-ciudadano, y en este caso sería Estado-sociedad. En ese juego cooperativo del Estado con sus gobernados, deben llegar a consensos o debemos llegar a consensos sobre qué es bienestar y qué es bienestar con enfoque territorial, es decir, focalizado o localizado en cada territorio para esta zona, qué es el bienestar y cuál es la inversión prioritaria del Estado en este lugar. En esto creo que el gobierno el gobierno actual, el gobierno del cambio, el señor Francisco Gustavo Petro Urrego, creo que digamos, a lo que deja ver para un hombre que se dedica a la academia como yo, es que la tiene bastante clara en ese sentido. Vamos, él es muy consciente de que el bienestar en una zona no es el mismo bienestar en otra zona y por eso viaja a estas zonas a preguntarle a la gente cuál es la condición de bienestar o qué es bienestar para ese pueblo y qué es lo que requiere. Entonces, por un lado lo que dice la gente y por otro lado su grupo de expertos examinan la zona y dirán, bueno, en esta zona se necesita un colegio. Eso quiere decir que el bienestar para esta zona es el derecho fundamental a la educación porque no hay colegios y es lo que la gente necesita. O en esta zona no hay hospitales a 300 kilómetros. Eso quiere decir que un mayor bienestar en esta zona donde no hay hospitales a cientos de kilómetros es la construcción de un hospital que garantice el derecho fundamental de la salud porque es lo que hace falta en esta zona. Entonces, sí, el bienestar viene muy atado a las necesidades, pero no son esas necesidades individuales, egoístas del modelo neoliberal, sino son necesidades territoriales, más sociales, pensadas para las dinámicas y las coyunturas propias de cada pueblo, cada región y cada localidad y cada sociedad en específico, incluyendo todas las tribus indígenas, los palenques, los quilombos, los resguardos, etc., las zonas atravesadas por el conflicto,
los que no fueron atravesados por el conflicto, las zonas donde hay conflicto ahora o donde ya se desapareció, o zonas que están intentando olvidar el conflicto. Por ejemplo, a propósito de Catatumbo, me hizo acordar del bloque paramilitar, bloque Catatumbo, que mandó a construir hornos crematorios para incinerar a varios cientos de personas en la región de Juan Frío, una región fronteriza, en Cúcuta, en el norte de Santander. Entonces, el significado de bienestar siempre debe ser una construcción colectiva, cultural, que dependerá enormemente de las necesidades de cada región o de cada pueblo. Espero haber respondido a todas las preguntas y a todos los cuestionamientos que me hicieron sobre el video anterior. Estoy atento a tus comentarios y si te gustó este contenido, pues dale like y suscríbete. Muchas gracias.